Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Qué alegría, apreciados hermanos y hermanas, encontrarnos otra vez en el repaso de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar el tema 12, recibiendo un reino inconmovible, para el 19 de marzo del año presente. Recibiendo un reino inconmovible. El versículo de memoria en Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:18 al 29, hermanos, es el pasaje que vamos a estudiar esta semana. Es el punto culminante de la carta y resume su principal preocupación repitiéndola. Repite la idea del comienzo cuando comenzamos Hebreos, de que Dios nos ha hablado en la persona de su Hijo y nosotros debemos prestarle mucha atención a Él. La descripción de Jesús en Hebreos 12:22 al 24 resume las afirmaciones de la carta acerca de que Él, Jesús, es el mediador del nuevo pacto y su sangre ofrece salvación a todos los creyentes. Es también sacerdote y real en nuestros favores. Y finalmente, Hebreos 12:25 al 29 contiene la última exhortación concluyente. El juicio de Dios se aproxima. Traerá destrucción a sus enemigos, pero vindicación a su reino y a su pueblo. Antes de entrar a la parte del domingo, quiero vamos a ubicarnos unos 10 minutos. Hablando del juicio divino, el juicio de Dios. Dios necesita hacer un juicio porque Lucifer lo acusó de ser injusto, de haber establecido una ley imposible de guardar. Y a través del juicio Dios quiere demostrar que esos dichos de Lucifer son falsos. También Dios tiene que hacer un juicio para poder probarle al universo que nosotros, los seres humanos, somos pecadores, pero que por creer en Jesús buscamos el camino, la verdad y la vida y fuimos perdonados. El juicio de Dios, hermanos, es muy largo. El juicio de Dios, fíjese bien, comenzó en el año 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo en el santuario al lugar santísimo. En el año 1844, cuando miles y miles de personas creyeron que era la fecha en que Jesús iba a venir a la tierra, 22 de octubre de 1844. El juicio de Dios va a terminar hasta la tercera venida de Cristo, o sea, después del milenio, cuando descienda la santa ciudad y todos los redimidos vengamos a vivir en este planeta como fue el plan original de Dios. El juicio de Dios tiene tres partes: el juicio investigador, el juicio explicativo y el juicio ejecutivo. El juicio investigador abarca de 1844 hasta cuando se cierre la gracia. O sea, ustedes saben que Dios dijo que cuando se cierre la gracia, el que es limpio siga siendo limpio y el que es inmundo siga siendo inmundo. ¿Cuándo se va a cerrar la gracia? No sabemos. Sin duda será después de la persecución, decreto dominical, decreto de muerte. Y ahí viene después entonces el cierre de la gracia. Cuando se cierra la gracia, ya el juicio terminó en cierta manera, porque ya se juzgó a todos los seres humanos. Y ya estará lista
la relación de quienes se van a salvar y quienes se van a perder. De ahí que algunos hermanos empiezan a pensar que cuando se cierre la gracia vamos a vivir sin intercesor. Pues ¿para qué quieres intercesor? Ya nadie va a pecar. El que es limpio seguirá siendo limpio y el que es sucio seguirá siendo sucio. Entonces, cuando termine la gracia, se cierre la gracia, ahí termina el juicio investigador. Y entonces, después que se cierre la gracia, van a haber dos eventos: las 7 plagas y el tiempo de angustia. Las 7 plagas son para los incrédulos y el tiempo de angustia para los creyentes que estemos vivos cuando se cierre la gracia. Los muertos creyentes siguen muertos, los muertos incrédulos siguen muertos, pero ahora de todos los vivos, por ejemplo, si Cristo, si se cierra la gracia hoy, pues nosotros estamos vivos. Nosotros tendríamos el tiempo de angustia, porque somos creyentes. Y los que no son creyentes recibirán las 7 plagas. ¿Se acuerdan de Egipto? Cuando las plagas cayeron en Egipto, los israelitas no les afectaron las plagas, solo a los egipcios. Igualmente, cuando las 7 plagas del Señor caigan, después se cierre la gracia, le afectarán solo a los incrédulos vivos, a los que no aceptaron a Jesús. Pero nosotros que estamos vivos y que creímos en Cristo, nos va a afectar el tiempo de angustia. ¿Y en qué consiste el tiempo de angustia? Es la misma experiencia de Jacob, cuando después que tuvo el sueño de la escalera que llegaba al cielo, entonces luchó con Cristo y lo agarró y le dijo: no te dejo si no me bendices. Ese será el tiempo de angustia. ¿Será que Dios nos perdonó o que Dios no nos perdonó? Se cierra la gracia, caen las plagas para los incrédulos y los creyentes experimentan el tiempo de angustia. Cuando termina el tiempo de angustia y las 7 plagas, entonces viene la segunda venida de Cristo. Y podríamos decir muchas cosas, pero vamos a decir solamente que del tiempo cuando se cierra la gracia a la venida de Cristo es muy corto el tiempo. Viene Cristo, resucita a los muertos creyentes, transforma a los vivos creyentes y nos lleva al reino de los cielos y comienza el milenio. Allí comienza el juicio explicativo. Porque entonces todos los redimidos llegaremos al cielo, nos preguntaremos: oye, ¿por qué vino esta persona? ¿O por qué no vino esta persona? Iremos a los libros, libro de memoria, al libro de la vida, al libro de la muerte, y ahí vamos a ver el registro de la clase de vida que llevó todas las personas. El apóstol dice que nosotros vamos a juzgar a Lucifer, vamos a juzgar a los ángeles caídos y vamos a juzgar a todos, creyentes y no creyentes. Durante 1000 años, todos los redimidos estaremos juzgando a los que se salvaron y no se salvaron. Cuando termine el milenio, entonces ahora sigue el juicio ejecutivo, que es el más corto. Juicio investigador, juicio explicativo y ahora juicio ejecutivo. Es cuando desciende la santa ciudad, descendemos todos los redimidos a este planeta y entonces Dios va a resucitar a los muertos incrédulos solamente para destruirlos y destruir a los ángeles desobedientes y a Lucifer. Entonces no quedará ni raíz ni rama y solamente viviremos los redimidos, los que una vez murieron y resucitaron y los que nunca morimos y fueron transformados. Entonces el juicio de Dios abarca desde 1844 hasta el cierre de la gracia. El juicio, ¿cuál? Investigador. Cuando Jesús nos lleva al cielo, comienza el juicio explicativo y termina cuando Jesús decide volver a la tierra, cuando termine el milenio. Llegamos a la tierra y ocurre el juicio ejecutivo. Bueno, el apóstol Pablo le dice más o menos esto mismo a los hermanos hebreos en la iglesia de Jerusalén y nos lo dice también a nosotros. Puede ser que usted no esté muy conocedor de esto que estoy diciendo, pero puede leerlo en el libro Conflicto de los Siglos o en Preparación para la Crisis Final. Hay varias literaturas adventistas donde explica qué va a ocurrir en cada etapa del juicio. Bueno, en la parte del domingo se llama: os habéis acercado al monte de Sión.
El apóstol Pablo en Hebreos afirma que hemos venido al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? La ciudad celestial, Jerusalén, la ciudad del Dios viviente. Nos hemos acercado, ¿cómo? Mediante la fe en Cristo, que es nuestro representante. Al llegar a Jesús al cielo, nosotros también llegamos, nos acercamos. En esta celebración encontramos una innumerable hueste de ángeles, a Dios mismo, a Jesús, quien es el centro de la celebración. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, así se le llama también la congregación de los primogénitos. Ahí están los nombres escritos en el cielo, donde está registrado el pueblo profeso de Dios. Somos los primogénitos porque compartimos la herencia del primogénito por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hemos venido o no vamos a llegar al cielo como huéspedes, sino como ciudadanos. También se nos describe como los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se acuerdan que estudiamos eso tiempo atrás? También la reunión festiva celebra la toma de la posesión del gobierno real de Jesús, de su ministerio sacerdotal y la instauración del nuevo pacto. O sea, eso ocurre ¿cuándo? Durante el juicio investigador. La parte del lunes se llama «Os habéis acercado al Dios, el juez de toda la celebración descrita en Hebreos 12, 22 al 24. Bueno, quiero que sepan que Dios siempre es el juez de todo, pero durante el juicio investigador, el juez es el Padre, el abogado es Jesús. Durante el milenio, el juicio explicativo, el juez vamos a ser nosotros, los redimidos, y el abogado es Jesús. Cuando venga el juicio ejecutivo, solamente Dios es el juez y no hay abogado ahí. Hermanos, estamos hablando de un juicio futuro, donde Dios es el juez y preside y se usan los libros, ya saben, de la vida y de la muerte. El resultado de este juicio futuro, basado en los libros que el pueblo de Dios recibe de su reino, esta escena evoca al gran juicio previo al advenimiento descrito en Daniel 7. Cuando usted lee Daniel 7, ahí va a hablar de que el anciano de edad se sentó y vino uno como hombre que es Jesús. Hermanos, ahí se retrata una escena del juicio donde Dios es el anciano de días. Se sienta en un trono hecho de fuego y está rodeado de millones de ángeles que son los testigos. Se abren los libros y el juicio se decide a favor de los santos del Altísimo, que entonces reciben el reino. El juicio investigador va a manifestar la bondad hacia los creyentes. Asimismo, Hebreos 12, 22 al 29 describe una escena de juicio en el monte Sión, la Jerusalén celestial, donde Dios tiene su trono. Jesús es la figura central. Se lo describe como el Hijo del Hombre en Daniel 7. Por consiguiente, este juicio es una muy buena noticia para quien cree. Para nosotros los creyentes, porque es un juicio que dictamina que Dios está a nuestro favor. Hay muchas personas que tienen miedo al juicio porque no le han entendido. El juicio no nos va a afectar, el juicio va a ser a nuestro favor. El juicio reivindica a los creyentes en un juicio que derrota a su adversario, el acusador, el dragón, el que está detrás de las terribles bestias que han perseguido a los creyentes en el pasado y todavía lo harán en el futuro. En la parte del martes vamos a ver, conmoverá el cielo y la tierra. Se conmoverá el cielo y la tierra. ¿Con qué propósito se va a conmover el cielo y la tierra? ¿Qué significa esto? Bueno, en la palabra de Dios nos encontramos que ha habido varios terremotos. En el Antiguo Testamento el temblor de la tierra era una figura común de que ahí estaba la presencia de Dios, quien aparece siempre para liberar a su pueblo. Cuando Débora y Barak pelearon contra Sísara
y Javín. Dios peleó desde el cielo a favor de su pueblo, de los israelitas. Esto se describe como un terremoto poderoso, un temblor en la tierra y los montes debido a que llegó la presencia de Dios. El temblor llegó a ser una señal de juicio de Dios al afirmar su autoridad sobre los pueblos de la tierra. Los profetas predijeron que esto sucedería en el día de Jehová. Hay muchos textos en la Biblia que hablan del día de Jehová. Pero para los hebreos, el temblor del cielo y la tierra se refiere a la destrucción de los enemigos de Dios. Esto es lo que Dios prometió cuando Jesús fue entronizado, ¿se acuerdan? Cuando lo sentó en su trono, le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, Jesús ha derrotado ya al enemigo y fue entronizado, pero los enemigos aún no han sido destruidos. ¿Cuándo van a ser destruidos los enemigos? En la tercera venida de Cristo. No obstante, Dios destruirá a estos enemigos en el futuro, cuando Dios haga temblar el cielo y la tierra. Por lo tanto, el temblor del cielo y la tierra implica destrucción de los poderes terrenales que persiguen al pueblo de Dios y lo han hecho en el pasado. Más aún, la destrucción de los poderes celestiales, o sea, Satanás y sus ángeles que están detrás de los poderes terrenales y los controlan. Ustedes tienen que entender que detrás de la guerra actual que se está anunciando y se está relatando ya como 2 semanas, el diablo está detrás de eso. Porque es la promesa de que un día se hará justicia y que el mal será destruido algún día. Es una promesa tan esperanzadora para todos nosotros, especialmente para quienes han sufrido directamente a manos del mal. La promesa de Dios de que hará juicio debe traer esperanza y ánimo a quienes sufren por causa de esos poderes terrenales que los dañan. El miércoles vamos a estudiar la parte de un reino inconmovible, un reino que no se va a mover. Dios anunció que conmoverá el cielo y la tierra, lo que significa que destruirá a las naciones enemigas. Sin embargo, hay algunas cosas que no se van a conmover, que no serán destruidas. ¿Cuáles son esas cosas que no serán conmovidas? Bueno, en muchas traducciones modernas de la carta a los hebreos, en el capítulo 12 sugieren que el temblor del cielo y la tierra significa que estos serán removidos y desaparecerán para siempre. Apocalipsis dice que va a cambiar el cielo, va a cambiar la tierra. El temblor implica purificación, renovación de la creación, no su remoción total. O sea que este planeta va a comenzar a sufrir con el temor y el temblor y el sacudimiento que Dios le va a hacer al planeta. Lo que hay aquí se volverá a crear, será el lugar donde vivirán los redimidos. Sin embargo, hay algunas cosas que no se van a alterar, como por ejemplo, no se van a alterar los justos. El que es justo sigue siendo justo. Eso no se va a conmover. El Creador lo sostiene y garantiza su supervivencia eterna. También Hebreos dice que el sacerdocio de Jesús permanece para siempre, no va a cambiar, al igual que la herencia de los redimidos, lo que Padre ha preparado para nosotros. En el juicio final, quienes estén creyendo en Jesús no serán conmovidos. Y Hebreos 12:28 dice que también nosotros recibiremos un reino inconmovible. ¿Se acuerdan del sueño de rey Nabucodonosor de la estatua, hasta que vio una roca que vino y destruyó la estatua y esa roca se convirtió en el reino de Cristo? Es el reino inconmovible que nunca jamás perecerá. Este es el reino que no será jamás destruido, según Daniel 2:44.
Este reino, hermanos, pertenece a Jesús, pero Él lo quiere compartir contigo y también conmigo. En la parte del jueves se titula Tengamos gratitud, tengamos gratitud. Hebreos concluye esta parte señalando que la respuesta apropiada a Dios, la respuesta apropiada de nosotros a Dios por todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros, es mostrarle gratitud, ofreciéndole una clase adecuada de adoración. Fíjese bien, ¿cómo le mostramos a Dios gratitud? Dándole un culto de adoración increíble. ¿Cómo le ofrecemos a Dios una adoración aceptable? Yo creo que el culto debe mejorar mucho más de ahora en adelante, hermanos. Cuando leemos Apocalipsis, dice que vio 4 seres. Vio un león, vio un águila, vio un becerro y un cara de hombre. Son 4 maneras de adorar a Dios. Eso debiéramos hacerlo en la iglesia. Nosotros los pastores, los dirigentes de la iglesia y los hermanos debiéramos provocar un culto con 4 cualidades. Como la cualidad de un águila, o sea, de altura. Un culto de altura, hermano. Debemos ofrecerle un culto como el león, rugiente, fuerte, audaz, valiente, no enclenque. También debemos ofrecerle un culto con cara de hombre, o sea, con inteligencia. Los pastores, los dirigentes, debemos preparar bien el programa del culto y quienes van a participar en el culto para que el culto sea un culto bien dirigido, bien administrado. Y también debe ser un culto con la cualidad de un becerro, humilde, tranquilo, paz. Provoquemos esa clase de culto por gratitud a nuestro Dios. Un culto de altura, un culto de fuerza, un culto de inteligencia y un culto pacífico. El sacrificio de animales fue la forma en que el pueblo de Dios mostraba su arrepentimiento y gratitud. El sacrificio de animales era la forma en que el pueblo mostraba arrepentimiento y gratitud. Pero estos sacrificios debían ser una demostración de lo que ocurría en el corazón del adorador. Dios dejó claro en el libro de Salmos y también mediante los profetas que lo que realmente le agrada a Dios no es la sangre de los animales, sino la gratitud, las obras justas que realizamos y la rectitud que tienen los adoradores. Pablo nos invita a adorar a Dios en el santuario celestial, ofreciendo sacrificios de alabanza, confesión, acción de gracias y buenas obras, que es la verdadera adoración que lo deleita. Ojalá que Dios nos ayude para ofrecer estas cualidades del culto. Los sacrificios en la tierra son aceptados como agradables a Dios en el cielo. En Hebreos 13:1 al 6, San Pablo describe en qué términos prácticos lo que significa hacer el bien y compartir lo que tenemos. Significa mostrar amor fraternal. Hay que mostrar gratitud a Dios, adorando y ayudando a los necesitados, así como Jesús mostró amor fraternal por nosotros. Significa ser hospitalario, visitar a los que están en la cárcel o han sido maltratados. Yo quiero decir algo. Si vamos a organizar obra misionera visitando a los encarcelados, por favor, procuremos de manera ordenada que los hombres, los hermanos vayan a la cárcel de varones y a la cárcel de mujeres que vayan las hermanas. No hagamos al revés porque algunas veces ha traído problemas. Queridos hermanos, nuestro Dios nos quiere bendecir en esta época del juicio investigador. ¿Sabe usted que quienes son juzgados en el tiempo del juicio investigador? Pues todos, pero comenzó desde Adán. Los primeros que son juzgados en el juicio investigador son los que ya murieron. Y después que Dios juzgue a todos los que murieron, ahora va a juzgar a todos los vivos.
Y cuando termine de juzgar a vivos y muertos, entonces se cerrará la gracia. El que es limpio seguirá siendo limpio, y el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Entonces vendrán las 7 plagas, vendrá la angustia de Jacob, la segunda venida de Cristo, viene el milenio, que es el tiempo del juicio explicativo. Cuando terminen los 1000 años, entonces Dios nos traerá a la tierra para realizar el juicio ejecutivo, cuando destruirá a Lucifer, a los ángeles malvados y a los incrédulos. Queridos hermanos, nosotros debemos sentirnos felices porque el juicio es a nuestro favor. Tenemos un abogado que nos defiende. Hay algunos hermanos que se preocupan. Ay, cuando venga el juicio. ¿Sabes qué? Dios va a juzgar a los muertos. O sea que ya los muertos ni van a asistir al juicio, porque Jesús es el que los va a representar en el juicio. Nadie va a estar en el juicio investigador. En vez de nosotros va a estar Jesús, que es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. No te preocupes. Vive adorando a Dios, agradeciéndole por todo lo que hace por nosotros. Queridos hermanos, última lección de Hebreos nos corresponde. Estudiémosla del amor fraternal. Y ya consiguió su guía de estudios del próximo trimestre. Ojalá lo consiga muy pronto. Ya están en Gema todas las guías de estudios. Que Dios les bendiga. Saben, yo quiero decirles algo, que algunas veces he visto que hay 1000 o más de 1000 personas que ven el repaso, pero a veces 500. Ayúdenos a los youtubers de Misión TV. Colabore con este repaso. Vea que otras personas miren el repaso también para que se beneficien. Y nosotros en Misión TV nos sintamos contentos y agradecidos con ustedes. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, no tenemos miedo del juicio, porque Jesús es nuestro abogado y Él no ha perdido nunca ni un juicio. Gracias porque tú eres el juez maravilloso que nos ama también. Pero ustedes son justos y son misericordiosos. Padre Celestial, te ruego bendigas a todos los hermanos que se han conectado a Misión TV y ayúdanos, Señor, para hacer crecer esta obra youtuber de Misión TV. Bendícenos en esta época de juicio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Mucho gusto.